Le voy a pedir que por favor abra su Biblia en Mateo capítulo 25. Vamos a meditar en la palabra del Señor, en una parábola. Todos aquí sabemos que el Señor usaba muchas parábolas. Amén. Muchas parábolas Él usaba. El propósito de las parábolas era una narración de un suceso más que todo fingido. Era una historia fingida con el fin de narrar un suceso real, y en este caso no solo real sino también espiritual. Ese era el propósito de las parábolas. Como vamos a estar viendo adelante, una parábola muy hermosa, muy tremenda, que cuando yo estuve meditando, estudiando en esta palabra, el Señor verdaderamente habló a mi vida de una manera especial. Y yo espero que en esta tarde usted no sea la excepción. Dios también pueda hablar a su vida a través de la palabra, mis queridos hermanos. Ciertamente estamos en tiempos muy difíciles. La verdad que jamás en mi vida yo me hubiera pensado que íbamos a estar un tiempo como el que estamos hoy. Pero la palabra me enseña a mí que no importa la situación, que no importa la circunstancia. Vemos que es una circunstancia nueva la que estamos pasando, pero en medio de ello podemos servir a nuestro Señor. La palabra del Señor nos anima a que siempre estemos sirviendo a nuestro Rey, como vamos a ver. Abran conmigo sus Biblias y vamos a estar leyendo en Mateo 25, en su versículo 14 hasta, vamos a ver, hasta el 30, desde el 14 hasta el 30, y vamos a analizar lo que la palabra quiere, o más bien dicho, qué es lo que el Señor espera que nosotros estemos haciendo. Y con la ayuda de nuestro Señor espero poder ser breve y también ser claro al exponer la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Me dicen ahí con un fuerte amén cuando ya tengan esa porción hermosa de la palabra, mis queridos hermanos. Lo tenemos todos. Mateo 25, del versículo 14 hasta el 30, si no estoy mal. Gloria a Dios. Dice la palabra de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, y a otro dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me has entregado. He aquí, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y el Señor le dijo: bien buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí, he ganado otros 2 talentos sobre de ellos. Su Señor le dijo: bien buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero miren lo que el Señor respondió. Respondiendo su Señor dijo: siervo malo y negligente. Perdón.
respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo a aquel que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y dice en el versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Tremenda la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Y tengo como tema: sirve al soberano con todo lo que tienes, con todo lo que el Señor te ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el tema, hermanos. Sirve al soberano con todo lo que Dios te ha dado. Gloria sea el nombre del Señor. Y también, mis hermanos, quiero predicar, y al predicar quiero exponer 3 puntos. El primer punto es: la vida es un encargo del gran soberano. Segundo punto: la vida es una oportunidad para servir al gran soberano. Y como por último punto tengo, hermanos, en esta vida un día daremos cuentas al gran soberano. Sea lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, mis hermanos, un día daremos cuenta a nuestro Señor. Y he aquí la historia, mis hermanos. El Señor usa este ejemplo para enseñarnos a nosotros una gran realidad. Y la realidad es, hermanos, que como dice, este hombre vino y se va de viaje. Usa a 3 de sus 3 siervos y a cada uno le da talentos conforme a su capacidad. A uno le da 5, a otro le da 2 y a uno le da 1. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. El Señor es bueno, mis hermanos. Dios es bueno y Dios es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. En la parábola anterior, ahí mismo en el capítulo 25, se presenta la primera parábola. Y la parábola es de 10 vírgenes. Y en el contexto, lo que esa parábola quiere decir es que nosotros debemos estar preparados siempre para la venida del Señor, aunque Él tardara. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el punto clave. Que nosotros podamos estar preparados para la venida del Señor, aunque Él tardara. Nosotros día a día tenemos que estar preparados para esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero si el Señor quiere, hermanos, que nosotros estemos preparados, también Él ha demandado algo. Él quiere que mientras nosotros estemos preparándonos para la venida del Señor, también quiere que estemos trabajando. Él quiere que estemos haciendo algo. Desde que Cristo ascendió al cielo, ha dejado ese mandato que mientras está Él en el cielo, nosotros, la iglesia, no puede pararse. Tenemos que trabajar en la gloria del Señor. Tenemos que servir a nuestro Dios. Ese es el propósito principal. Entonces, hermanos, si el Señor espera que nosotros estemos preparados para su venida, pero también Él quiere que nosotros, hermanos, estemos trabajando para el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, pero muchas veces dicen que hay personas que pueden creerse una mentira y vivir toda una mentira en ellos. Y créame, hermano, que esa es una realidad. Podemos ver al mundo creyendo una mentira que Satanás ha puesto en el corazón y en la mente de las personas, que pueden vivir como se les da la gana, que pueden hacer con su vida lo que quieran. Podemos ver, hermanos, en estos tiempos, yo verdaderamente me he quedado admirado cómo
ni bien ha pasado esta pandemia, estamos en un tiempo crítico según lo que dicen las noticias, pero las personas con esta situación que pasó se agolparon y ni usaron mascarilla ni prevención y hicieron sus protestas. ¿Por qué, hermanos? Porque en este mundo cada quien vive su vida como quiere. Pero ese no es el propósito del Señor. El Señor tiene propósitos para todos, no solamente para los cristianos. Porque como podemos ver en la palabra del Señor, la Biblia dice que todos fuimos creados para honra y gloria de su nombre. Es decir, que no solo nosotros tenemos una manera de vivir, una manera de servir a nuestro Dios, sino todo este mundo, mis queridos hermanos, deberían estar sirviendo al Señor. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que las personas han creído la mentira de Satanás y creen que ellos pueden hacer lo que quieran. Ellos creen que son dueños de su propia vida y que no tienen que rendir cuentas a nadie. Pero eso es una mentira de Satanás, porque la Biblia, como acabamos de leer, dice que en un día, puede ser que muy lejano, puede ser que muy cercano, un día entregaremos cuentas al Señor. No solo nosotros, toda la humanidad. Pero hay tiempo desde que Cristo ascendió al cielo, cientos o millones de personas han vivido en esa mentira y por consecuencia van rumbo o ya están lamentablemente en ese lago de fuego o estarán un día condenados para ese día tremendo del Señor. Pero nosotros, hermanos, bendito sea el nombre de Dios. El Señor en su infinita misericordia nos llamó, porque la palabra dice que no somos nosotros, sino fue Él que nos llamó a nosotros y también dio la sensibilidad para que nosotros pudiéramos aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Pero en ese trabajo, en esa encomienda que el Señor pone a nuestras vidas, es ahí que nosotros deberíamos estar trabajando duramente, hermanos, para predicar la palabra del Señor, para dar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesita. La necesidad es grande, es grave. Cientos de millones de personas van destinadas al infierno y el Señor espera que su pueblo, el que ha sido redimido con su sangre preciosa, se levante, despierte y trabaje y haga lo que el Señor ha encomendado que nosotros hagamos. He ahí por eso mi primer encabezado que dice que la vida que el Señor nos ha dado es un encargo del Señor. Si es un encargo del Señor, quiere decir que no es mi propia vida. El Señor me la dio y me la dio como un propósito. Así como vemos en la parábola que este hombre dio buenos talentos, dio talentos a estos siervos, pero ellos tenían que ir y tenían que sacar ganancias sobre esos talentos. Tenían que trabajar, tenían que esforzarse. Pero vemos, mis hermanos, que 2 de ellos lo hicieron y trajeron ganancia al 100%, pero hubo uno que no trajo nada. Y esto me hace pensar a mí que en esta parábola, este hombre da alusión que aunque, como dije primeramente, todos somos creación de Dios, pero no todos iremos con el Señor. No todos iremos con el Señor, porque no todos obedeceremos al Señor, lamentablemente. Pero hermanos, nosotros sirvamos al Señor con todo. Démosle a Dios con todo. Démosle toda nuestra adoración, démosle toda nuestra alabanza, desgastémonos en el servicio a nuestro Dios, hermanos, porque muchas veces desgastamos nuestras vidas en otras cosas, pero el Señor espera que antes que desgastes tu vida en cosas materiales, en cosas terrenales, en cosas que no nos van a beneficiar de por vida, desgastemos nuestra vida al servicio de nuestro Señor. Es una oportunidad grande que el Señor nos ha dado. Y no solamente una oportunidad, es verdaderamente un compromiso, porque aquí no dice que es que si quieres. El Señor manda a estos siervos que hagan más, que con esos talentos vayan y trabajen, tienen que hacer algo. El propósito por el que el Señor le dejó estos talentos a estas personas es porque ellos tenían que hacer algo con ellos.
Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, mis hermanos, vivamos para Dios. Démosle todo al Señor. Ya es tiempo, hermanos. Ya es tiempo de que nosotros despertemos. Ya es tiempo de que dejamos de vivir un evangelio acomodado. Hermanos, verdaderamente a mí la palabra me ha hablado. En este tiempo de pandemia, verdaderamente siento que mi vida cambió y gloria a Dios por ello, porque puedo darme cuenta, hermanos, que muchas veces vivimos demasiado acomodados. No queremos hacer nada. Esperamos que muchas veces el pastor haga todo, los líderes hagan todo. Pero vemos aquí en la parábola que el Señor a cada quien le dio un talento. A cada quien le dio algo. No crea usted, hermano, que porque el pastor, él es el pastor y tiene esa responsabilidad, él es el que tiene ese talento o tiene talentos. No crea que porque los líderes son los únicos que tienen talento. No, aquí la palabra del Señor nos enseña que a todos el Señor nos ha dado talento, nos ha dado habilidades. Los talentos son habilidades que el Señor ha puesto en nosotros para que nosotros podamos desarrollarnos mientras Cristo viene al servicio de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, mis hermanos. Vivamos una vida para la gloria de Dios. Vivamos una vida para la gloria de Dios. Y mi siguiente encabezado es, hermanos, la vida es una oportunidad para servir a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es una oportunidad hermosa. Es una oportunidad grande y preciosa para que nosotros nos desarrollemos con las habilidades que Él nos ha dado y podamos servir al beneficio de la iglesia, para que podamos servir dentro y fuera de la iglesia. Sirvamos a nuestro Dios con todo lo que el Señor nos ha dado, porque Dios es bueno, hermanos. Dios ha salvado nuestra vida y es digno de que nosotros rindamos toda adoración, rindamos toda gloria, rindamos nuestra vida, rindamos, hermanos, nuestras habilidades que Él ha puesto para que nosotros podamos hacer la gloria, podamos hacer lo que el Señor nos ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces, hermanos, vivimos esta vida como si tuviéramos 3 vidas. Muchas veces, hermanos, nos endeudamos de tal manera que no nos permite servir al Señor. El libro de Proverbios dice el rey Salomón que no nos endeudemos, porque al nosotros endeudarnos quedamos presos del que hemos agarrado la deuda. Y es verdad. En este país, pues ciertamente tenemos que endeudarnos, porque muchas veces no podemos pagar una casa de $150,000 o $200,000, o depende, o un carro de una cantidad alta. Pero sí, hermanos, el Señor nos ha dado sabiduría para que nosotros no nos endeudemos hasta donde no debemos, para que las deudas no nos ganen y no nos hagamos esclavos de esa deuda, de tal manera que vivamos tan esclavizados que no podamos darle gloria a Dios, que no podamos servir a Dios. Esta vida es una oportunidad para servirle a Dios. Hay personas, hermanos, dentro de la iglesia. Yo he hablado con personas que dicen, bueno, yo pienso tener un ministerio hasta que el día que yo me retire. Pero el apóstol Pedro dijo, muchas veces nosotros decimos, esto haremos hoy, mañana haré aquello, mañana, pasado haré lo otro, pasado mañana, el siguiente mes, la siguiente semana, el siguiente año. Y dice el apóstol Pedro, más bien digamos, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere. Pero hay personas, hermanos, que están haciendo planes para servir al Señor hasta dentro de 5 años, hasta dentro de 10 años, o mañana, o pasado. Pero el día de mañana nadie lo sabe. Y el Señor quiere que le sirvamos hoy, no mañana. No hay tiempo. El tiempo es hoy. La oportunidad es hoy, porque mañana nosotros no sabemos. Usa tus habilidades para el servicio de Dios. Usa tus habilidades para glorificar a Dios.
Usa los talentos que Dios te ha dado. Usa lo que Dios te ha dado para honra y gloria del Señor. En estos días hablaba con mi hijo. Ya ve que los jóvenes, pues ellos tienen siempre quieren hacer sus propias decisiones y tienen sus propios planes. Y no quería, ya dijo, no me interesa tocar, no quiero tocar. Y mientras tuve que hablar con él fuertemente, y mientras hablaba, estaba estudiando esta parábola. Y le comentaba a él y le hablaba acerca de esta parábola. Le dije, hijo, el Señor te ha dado una habilidad para que la uses hoy. Te la dio hoy para que la uses hoy, no mañana, hoy. Porque el día de mañana no lo sabemos. Úsala hoy. Muchas veces, hermanos, los talentos que el Señor nos ha dado, los guardamos. Hacemos como este siervo infiel, los enterramos. Pero no, mi hermano, el Señor quiere que lo que Dios ha puesto en tu mano, lo uses para su gloria. Vemos que el Señor dio diferentes cantidades de talentos a cada quien. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio solamente 1. El Señor, hermanos, no quiere cantidad. Esto no habla de cantidad, esto habla de fidelidad. Que nosotros seamos fieles con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Seamos fieles, seamos cristianos comprometidos con nuestro Señor y no perdamos la oportunidad que Él nos ha dado. Porque es una oportunidad grande y maravillosa. Hermanos, yo me recuerdo que antes en mi niñez, realmente muchas veces, hermanos, cuando estamos en el Señor, y es una realidad que cuando no estamos en el Señor, no valemos nada. Por mucho que tengamos o no tengamos, realmente no valemos nada. Porque ¿de qué sirve, dice el Señor, que tengas todo lo material, que tengas todo lo económico, que vivas una vida rica, pero si no tienes al Señor, no tienes nada? Pero ahora, hermano, yo no sé cómo fue tu tiempo atrás antes de conocer al Señor, si te sentías que no valías nada. Hermano, ya no te sientas así. Vales mucho para el Señor. Él te compró con su sangre preciosa. Él te compró a precio de sangre. Sírvele de corazón. Usa lo que Dios te ha dado. Usa las habilidades que el Señor ha puesto en tus manos para honra y gloria del Señor y para servir a la comunidad, para servir a los hermanos, para servir allá afuera, llevar el evangelio a todo aquel que lo necesita, dar palabras de consolación. Hay diferentes dones. Hay diferentes dones. Hay personas que tienen esa habilidad, ese talento especial de que con todo el mundo caen bien. Tienen una facilidad de expresión y que todo el mundo andan junto, quieren juntarse con esa persona. Usa ese don que Dios te ha dado para predicar la palabra a las personas. Usa todo lo que Dios te ha dado, mi hermano. Usa todo lo que el Señor ha puesto. No sé si tú tal vez sabes si Dios te ha dado, tal vez tú pensarás, no tengo nada que ofrecerle al Señor porque el Señor no me ha dado nada. No, por seguro que el Señor te ha dado algo para que le sirva. Si no sabes cuál es tu don, si no sabes cuáles son las habilidades que tienes, busca al Señor en oración. Busca al Señor a través de su palabra. Vemos, por ejemplo, en esta parábola cómo el Señor da talentos a estos 3 hombres. Da talentos a los 3. Eso me indica a mí que el Señor nos ha dado talentos a todos. Porque no dice que hubo un cuarto a cual no le dio nada. A todos el Señor le dio. A todos el Señor nos ha dado algo para que nosotros podamos servir. Vengamos, hermanos, si queremos servir en el Señor, acerquémonos a nuestro pastor. Acerquémonos a nuestros líderes y preguntemos qué podemos hacer en el Señor. Hay mucho trabajo en el Señor. Y si no vemos que hay algo físico que hacer, podemos hacer algo importante que el Señor ha llamado a hacer a todo cristiano. Y es orar, y es interceder, y es ser pilar de oración para la iglesia. Orar por los enfermos, orar por el necesitado, orar por aquel que no ha recibido a Cristo. Hermano, todos tenemos dones, todos tenemos habilidades que el Señor nos ha dado. No puedes dejar de parar y no hacer nada. Es tiempo de servir al Señor. Es tiempo de servir al Señor.
Estamos en tiempos difíciles, hermanos, que necesidades hay a morir. Un pastor decía que si nosotros en esta pandemia, en todo este tiempo que ha habido, no oramos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Empecemos a orar. Si sientes que no tienes ningún talento, comienza a orar. Comienza a pedirle al Señor. Empieza a pedirle qué es lo que Él te ha dado en tu mano si es que no sabes. Pero por seguro que el Señor sí te va a decir para qué te ha puesto en esta iglesia, para qué Él te ha dado dones. Aprovéchalo, mi hermano. Aprovéchalo. No vivas como aquellos que creen que tienen 2 o 3 vidas y que esta la voy a vivir para deleitarme en la carne, la otra me la voy a vivir para hacer lo que yo quiero, para construir, para guardar bienes, y la tercera tal vez la vivo para el Señor. No, mi hermano, no hay otra vida. Esta es la vida y este es el tiempo que nosotros tenemos para servir a nuestro Dios. Aprovecha la oportunidad que el Señor te ha dado. Aprovecha la oportunidad que el Señor te ha dado. Vemos, hermanos, en muchos lugares, muchos hermanos que verdaderamente pareciera que no les interesa. Sinceramente, hermanos, le contaba a mi pastor ayer que nos reunimos y le decía, sinceramente que yo me siento por veces un poco triste. Porque verdaderamente, mis hermanos, es cierto, estamos en tiempos difíciles. Pero el Señor no dice que porque son tiempos difíciles nos vamos a acostar y nos vamos a dormir y no vamos a hacer nada. Satanás, hermanos, dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos dar ninguna oportunidad a Satanás, porque, hermanos, es tremendo. Es tremendo. Yo me recuerdo que cuando yo vine a los pies de Cristo, comentaba hermano Freddy el otro día, el domingo que estuvimos de Ujieres, y le decía que cuando yo vine a los caminos del Señor, antes de yo venir a los caminos del Señor, un amigo, un compañero de trabajo me evangelizaba todo el tiempo. No me daba vida, todo el tiempo me estaba hablando de la palabra y yo la verdad estaba en rebeldía, no quería saber nada del Señor. Amén, él era chofer, manejaba los camiones de 18-wheeler y me mandaban con él porque teníamos que ir a un lugar a trabajar. Y entonces, desde que me subía al camión no me soltaba, predicando la palabra del Señor y yo bien duro. Bendito sea el nombre del Señor, que un día Él cambió mi vida y ahora estamos parados aquí enfrente de ustedes glorificando y dándole honra y dándole gloria al Señor. Hermanos, el Señor es fiel y es bueno. No hay corazón que Él no quebrante, hermanos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a veces no hablamos, nos quedamos callados. Pero tenemos que hablar, hermanos, tenemos que usar ese talento que Dios me ha dado. Por eso es importante leer, por eso es importante orar, para que el Señor en el momento de la necesidad estemos preparados, porque verdaderamente, así como las 10 vírgenes, que 5 de ellas estaban preparadas y 5 no se prepararon, Dios quiere que nosotros estemos preparados, porque no sabemos el momento en que el Señor nos va a mandar una alma necesitada de la palabra. Y nosotros podamos, por lo menos, hermanos, yo estoy muy seguro que por lo menos si no tenemos mucho conocimiento de la palabra, pero si has orado, el Señor algo te va a dar para bendición de esa persona. Entonces, mis hermanos, la historia que les quiero comentar es de que, bueno, con el tiempo, el Señor empezó a trabajar en mi vida, empezó a ablandar mi corazón, hasta que un día ya no pude más, empecé a congregarme. Y un día no pude más y entregué mi vida al Señor y fue de gran bendición. Desde ese día, bendito sea el nombre del Señor, ya no volví a ser igual. Entonces, hermanos, pero ¿sabe qué? Cuando regresé al trabajo, me alegré porque me acordé que tenía ya, ahora sí tengo un amigo. Tengo a alguien con el que estamos compaginados en la misma sintonía. Pero mi sorpresa fue, hermanos, de que bueno, pasaron unos días porque él salía mucho de viaje, pero el asunto es que en uno de esos viajes me tocó ir con él. Entonces yo le comenté a él y le dije que ya era cristiano, ya bien contento dándole la noticia, soy cristiano, ahora sí, le vamos a entrar con todo y no sé. Bueno, hermanos, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me dice, ¿sabes qué, William? Ya no me congrego. Yo para mí eso fue como un balde de agua fría y empezamos a platicar y entonces a tal grado que le dije, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que dejaste de asistir a la iglesia y ahora ya no eres cristiano? Dice, la verdad no lo sé.
Empecé ya a no ir a la iglesia, y cuando acordé estaba afuera. Satanás trabajando ahí. Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso nosotros, hermanos, mantengámonos fiel. Mantengámonos fiel, hermanos. Hagamos esta palabra nuestra. Esta parábola del Señor, tomémosla como una oportunidad que el Señor nos ha dado, pero tomémosla en serio, mis queridos hermanos. Busquemos del Señor siempre y glorifiquémosle. Acerquémonos a Él. La palabra del Señor dice que Él escucha la oración de sus hijos. Atento está su oído a la oración de los que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, Dios es bueno. Dios es fiel. Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en nuestra vida. Yo sé que en cada uno de ustedes el Señor ha hecho cosas grandes. El Señor ha hecho cosas hermosas y las seguirá haciendo. Vale la pena servir a nuestro Señor. Vale la pena, hermanos, que nosotros desarrollemos los talentos y las habilidades que el Señor nos ha dado para honra y gloria de su nombre. Y recordando, mis queridos hermanos, que un día rendiremos cuentas a nuestro Señor Jesucristo por lo que hayamos hecho o no hayamos hecho. En aquel día, hermanos, no habrá excusa. En aquel día no habrá el que me voy a arrepentir y ahora sí lo quiero hacer. Será muy tarde, mis queridos hermanos. Por eso dice la palabra que el tiempo es hoy. Tú tienes que servir con esos talentos hoy, no mañana, hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Entonces dijimos, hermanos, que el servir a Dios es un regalo, es un privilegio. Debemos de servir y debemos de darle con todo al Señor, porque un día, hermanos, daremos cuenta a nuestro Señor. Vemos en la parábola, hermanos, en el versículo 19 dice: después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. El segundo, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas de donde no sembraste y que recoges de donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento. Hermanos, aquí realmente lo que la palabra quiere decir, porque más adelante dice: y respondiendo su Señor dijo: por cuanto tuve miedo y fui y escondí el talento en tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, habías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir hubiera recibido lo que es mío y con los intereses. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos, hermanos, al tercer siervo, que el Señor lo llama infiel, que el Señor lo llama perezoso, porque no hizo lo que tenía que haber hecho. Le dijo: bueno, ¿cómo es posible que lo enterraste? Lo hubieras dado a los banqueros y entonces yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Podemos ver entonces que lo que el siervo dio fueron puras excusas. Se excusó, dijo: tuve miedo, porque sé que eres duro, porque recoges donde no esparces. Y entonces, se me va el versículo, perdón, hermano. Ciego donde no sembraste y recojo donde no esparciste.
Pero entonces le dice, ¿cómo es eso? Si sabías que yo soy ese tipo de persona, hubieras puesto tu talento en el banco y yo hubiera recibido lo que es mío y también los intereses. Es decir, lo que él está queriendo decir es que eso no es cierto, que eso es simplemente una excusa que él ha puesto. No le interesó. Posiblemente pensó que este hombre rico no iba a venir. Pero el Señor regresó. Así como Cristo Jesús regresará un día y pedirá cuentas a nosotros, así este hombre de la misma manera. Y en aquel día no vamos a poder decir, es que tuve miedo, es que lo escondí, porque sé que eres un hombre duro, es que eres un hombre que recoges donde no esparciste. El Señor, y conste que eso era una mentira, porque nuestro Señor no es un hombre duro, no es un hombre malo, al contrario, nuestro Señor es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso. Es un Dios que no pide cantidad, pero Él pide fidelidad. Él pide que nosotros hagamos algo. Él dio un talento y no es que pudo verle dado, no es que Dios era alguien que estaba pidiendo cantidad, porque si hubiera sido que estaba pidiendo cantidad, le hubiera dado tal vez 5 talentos a cada quien y que cada quien los doblegara. Mas sin embargo el Señor dice que dio conforme a la capacidad de cada quien. El Señor quiere que nosotros seamos fieles, como dice su palabra, que seamos fieles, pero que sirvamos en la obra del Señor. Sea poco lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor, tenemos que trabajarlo. Sea mucho, de igual manera. Pero el siervo fiel tuvo miedo. El siervo infiel tuvo miedo. El siervo infiel fue perezoso. La Biblia lo llama perezoso. No quiso hacer lo que el Señor esperaba que tenía que haber hecho. Por lo cual, sigue diciendo la parábola. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mira lo que entonces hace el Señor. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y aquí viene la parte difícil, mis hermanos. El Señor le dijo a este siervo, siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Oh, hermanos, qué tremendo, amén. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad. Que Dios sea con nosotros, hermanos. Que dice la palabra, que al que tiene mucho, a ese se le dará aún mucho más. Pero al que no tiene nada, aún lo que tiene, le será quitado. Hermanos, que el Señor nos ayude. Nosotros espero que usted y yo seamos de aquellos que el Señor les diga, siervo fiel y bueno. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de mi Señor. Esperamos que ninguno de los que estamos aquí, hermanos, pase como al siervo, al último siervo, que lo llamó malvado, que lo llamó perezoso, que lo llamó irresponsable, porque tenía algo que hacer y no lo hizo. Seamos siervos fieles del Señor. Trabajemos en su obra fielmente, desgastémonos en el Señor. No importa, hermanos. Hay un pastor que dice que él tiene cáncer, pero él dice que ese cáncer lo usa para la gloria del Señor. Hermanos, lo que Dios nos dé, usémoslo para la gloria del Señor. Ese hermano dice, yo aprovecho el tiempo y predico la palabra, por lo cual este cáncer que yo tengo lo uso para la gloria del Señor. Si algunos tenemos muchos o pocos años, lo que tengamos, usémoslo para la gloria del Señor. Para que en aquel día, mis hermanos, no seamos llamados como aquel infiel siervo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Siempre, mis hermanos, siempre nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Dijimos entonces, hermanos, conclusión,
que la vida es un encargo del Señor, por lo cual si es un encargo del Señor, nosotros no podemos hacer con ella lo que nosotros queramos. Tenemos que servir al Señor. En segundo encabezado dijimos que la vida es una oportunidad para servir al Señor. Sirvamos con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Sea mucho, sea poco, usémoslo para la gloria del Señor. Y en tercer punto, hermanos, que en la vida un día daremos cuentas al gran soberano. Seamos conscientes, hermanos, que un día daremos cuenta a nuestro Dios. Que sean nuestras cuentas agradables delante del Señor. Que sean obras buenas, dignas y justas delante del Señor, para que el Señor nos pueda decir: ven, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de bendición este estudio, esta palabra para mí fue de gran bendición y espero que para ustedes también sea de igual manera, e invitarles a que sigamos siempre sirviendo al Señor. No importa la circunstancia, no importa lo que estemos pasando, podemos servir en medio de la dificultad, podemos servir en cualquiera que sea nuestra situación, podemos servir a nuestro Dios. Que todo lo que tenemos en nuestras manos, sea bueno, sea malo, usémoslo para la gloria de Dios. Pongámonos en nuestros pies, mis queridos hermanos, y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Que el Señor bendiga a cada uno, que cada uno de nosotros seamos conscientes y vivamos para el Señor como Él espera que podamos vivir. Amén. Padre que estás en gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos.